El derecho al respeto ajeno es la paz. El respeto al derecho ajeno es la paz. El respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez siempre ha sido amado por la historia oficial y desde el jardín de niños se le ha hecho creer al pueblo mexicano que es un ejemplo de superación, porque fue un niño indígena que estando en la pobreza total llegó a ser presidente de México. Pero lo que no te cuentan en la escuela es que Benito Juárez nunca ganó una elección, pero fue presidente por 14 años hasta su muerte natural en medio de una revolución para derrocarlo. Además trató de vender parte del territorio mexicano para conseguir el apoyo económico del gobierno de Estados Unidos. El oro donado a los templos que estaba a la vista de todos pasó violentamente a estar en los bolsillos de la familia Juárez y a las logias masónicas que con su ayuda tomaron el poder discretamente. Siendo una de las personas más desleales y corruptas del país, es considerado héroe nacional por la masonería mexicana, por nacionalistas de todo el mundo y por el gobierno al que fielmente representa. Benito Pablo Juárez García nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, Oaxaca. Sus padres, Marcelino Juárez y Brígida García, eran descendientes de indígenas y se dedicaban a la agricultura. Ambos padres fallecieron cuando Juárez apenas contaba con 3 años de edad, por lo que él y sus hermanas quedaron bajo el cuidado de sus abuelos paternos, quienes también murieron a los pocos años. Sus hermanas se casaron y Juárez quedó bajo la tutela de su tío Bernardino Juárez. Durante unos años, realizó diversos trabajos en el campo y su tío le enseñó a hablar castellano, ya que hasta ese momento Juárez solo hablaba su lengua materna, el zapoteco, y en el pueblo donde vivía no había escuelas. En diciembre de 1818, Juárez decidió trasladarse a la ciudad de Oaxaca. Se dice que se fue huyendo de su tío por el supuesto extravío de una oveja, donde vivió junto a su hermana Josefa, quien servía de cocinera en la casa de Antonio Maza, patriarca de una familia adinerada. A los pocos días de haber llegado a Oaxaca, Juárez conoció al sacerdote franciscano Antonio Salanueva, con quien vivió varios años y le ofreció la oportunidad de estudiar. Con la ayuda de Salanueva, Juárez logró ingresar al seminario de Santa Cruz, donde cursó la secundaria. La Iglesia Católica le ayudó a salir de la miseria y le educó según las costumbres de aquel tiempo, enseñándole latín, comer en la mesa y con cubiertos, vestir de traje y hablar correctamente. Carente de vocación, entra al seminario pero jamás logra ordenarse como cura. En cambio, se recibió de abogado en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, donde obtuvo el título, el cual fue expedido por la Corte de Justicia en el año de 1834. Sus contemporáneos lo definen como una persona cerrada, de inteligencia mediocre y no muy buen orador. Era una persona que no hablaba mucho, ni reía. Mientras estudiaba, el 26 de mayo de 1830 Juárez es nombrado encargado del aula de física del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Se desempeñó como rector del instituto en 1831, en el cual siempre profesó y defendió ante todo las ideas liberales. Sus inicios en la política datan de 1832, cuando fue designado como regidor del Ayuntamiento de Oaxaca. En 1833 fue elegido diputado de la legislatura local y a partir de 1841 se desempeñó como juez civil y de Hacienda. Entre 1844 y 1846 fue sucesivamente secretario de Gobierno de Oaxaca y diputado federal. Por esos años ingresó en la masonería con el seudónimo de Guillermo Tell y se casó con Margarita Maza, hija adoptiva de la familia que lo alojó cuando llegó a Oaxaca, quien era 20 años menor que él, y con quien tuvo 12 hijos, de los cuales 5 murieron prematuramente. Así inició, pues, su carrera política, que dejaría una de las mentiras más grandes en la historia de México. Durante la invasión de Estados Unidos, Juárez fue nombrado gobernador interino en 1847 y estuvo hasta 1852. Su gestión se caracterizó por lograr el equilibrio económico y la realización de obras públicas. Se duplicó el número de escuelas en Oaxaca, de 50 que había en todo el estado a 100 o más. Creó el puerto de Huatulco y construyó el camino hacia la capital, lo que permitió reducir el costo de varias mercancías que eran traídas de Veracruz o Acapulco.
También en ese cargo Juárez impidió la entrada a Oaxaca al fugitivo Santa Anna, quien fuera antes presidente y quien venía huyendo de la capital del país debido a la ocupación estadounidense de entonces, ofensa que Santa Anna jamás perdonaría. Igualmente durante su mandato en Oaxaca, fue un buen feligrés, exhortaba a sus trabajadores a que pagaran el diezmo, se confesaran y comulgaran para pedir auxilio divino. Posteriormente pasaría de ser un cristiano laico al más encarnizado perseguidor de aquella institución que fuera tan buena con él. Esto gracias a la influencia recibida de parte de los maestros francmasones que albergaba el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, donde recibió su educación profesional y a su afiliación a la masonería. En las vueltas de la vida, en 1853 llega por 11ª vez a la silla presidencial Antonio López de Santa Anna, quien no tardó en cobrar venganza a Juárez por haberle impedido ingresar al Estado. Un día mientras impartía cátedra llegaron por él unos militares para apresarlo. Lo encerraron en las tinajas de San Juan de Ulúa y al poco tiempo lo trasladaron a Veracruz, donde lo embarcaron en nave de bandera española rumbo al destierro en Cuba, en donde trabajó en una fábrica de puros. Tiempo después Juárez se trasladó a Nueva Orleans, donde buscó el apoyo de las logias masónicas locales. Juárez conoció ahí a Melchor Ocampo y otros exiliados que habían sido desterrados o simplemente eran perseguidos políticos del dictador. Todos ellos se reunían en esa ciudad en secreto para planear un golpe de Estado en contra de Santa Anna. Juntos idearon y proclamaron el 1 de marzo de 1854 el Plan de Ayutla en la ciudad del mismo nombre en el estado de Guerrero, planeado por Florencio Villarreal, Ignacio Comonfort y Juan Álvarez y recibió el apoyo de Benito Juárez, Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga y otros liberales desterrados por Santa Anna. El documento planteaba la necesidad de derrocar al gobierno de Santa Anna y de reemplazarlo por una presidencia interina de corte liberal y la convocatoria a un Congreso Constituyente. El Plan de Ayutla recibió el apoyo de gran parte del país, por lo que se inició una guerra civil entre partidarios y opositores a Santa Anna, que concluyó con la renuncia y la partida al exilio del dictador. Entre las causas que llevaron a idear el Plan de Ayutla fue por la manera autoritaria en que Santa Anna gobernaba el país, especialmente desde 1853, cuando se proclamó dictador perpetuo y exigió que se le llamara Su Alteza Serenísima, así como el malestar social por la derrota padecida en la guerra contra los Estados Unidos, los actos de corrupción del dictador y sus funcionarios, y los constantes aumentos de impuestos. Santa Anna se vio obligado a renunciar el 9 de agosto de 1855 y a exiliarse en Cuba, desde donde pasó a los Estados Unidos, Colombia y las Islas Vírgenes. El Plan de Ayutla marcó el fin de su carrera política y el de su influencia en la sociedad mexicana. Recién pudo regresar a México en 1874, para morir, ignorado por gran parte de la población, 2 años después. Entonces los liberales tomaron el poder y proclamaron presidente interino a Juan Álvarez, quien nombró en su gabinete a reconocidos liberales, entre ellos a Benito Juárez. Luego de su renuncia, en diciembre de 1855, fue sucedido por Ignacio Comonfort. Pero este implementó una serie de reformas políticas y económicas que generaron el descontento de los conservadores y fueron el origen del inicio de la Guerra de Reforma. En esta época Benito Juárez expidió la Ley sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios, conocida como la Ley Juárez. Esta ley coartaba los derechos de militares y eclesiásticos, como suprimir los tribunales especiales que tenían ambos organismos. Mas no fue una solución completa, esta ley escrita por Benito Juárez estaba, como todo lo que hacía, incompleta. No como la que firmaron posteriormente Ignacio Comonfort y Sebastián Lerdo de Tejada en la que se separaba la Iglesia del Estado. La Ley Juárez simplemente era un esbozo de algo que tenía que llegar más completo. Cuando Juárez llega al poder después de la Guerra de Reforma se encarga de instaurar un gobierno completamente liberal y pretendió, lo que 60 años antes se había divisado en la Guerra de Independencia, una nación donde todos los individuos fuesen iguales, ideal siempre utópico y fantasioso y más aún en el país de la desigualdad. Lógicamente muchas comunidades indígenas se opusieron a ese proyecto de nación porque, con gran acierto, no se consideraban mexicanos. Entonces Juárez comenzó una seria represión en contra de estas comunidades. El presidente indio olvidó sus raíces indígenas.
Juárez no demostró jamás estar orgulloso de su origen indígena, al contrario, al parecer se sentía avergonzado pues por desgracia casó a toda su prole con gente de orígenes caucásicos. En las elecciones presidenciales de 1871, Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz se presentaron como candidatos, resultando ganador Benito Juárez, aunque con evidentes fraudes electorales, por lo que nunca fue presidente constitucional ni elegido por el pueblo, sino que aprovechó las circunstancias de la guerra. En respuesta, Porfirio Díaz se levantó en armas con el Plan de la Noria para arrojar del poder a Juárez, pero fracasó. Juárez se hizo pasar por presidente durante 11 años, sin ningún respeto por la legalidad existente pues la Constitución establecía 4 años para el Poder Ejecutivo. Más tiempo que Antonio López de Santa Anna, quien apenas pudo sumar unos 6 o 7 años de gobierno. Durante su mandato, Benito Juárez autorizó la firma del Tratado Maclean-Ocampo en 1859. El acuerdo concedía el paso a perpetuidad de los estadounidenses por el Istmo de Tehuantepec, el área terrestre más angosta entre el Océano Pacífico y el Golfo de México. La firma de ese tratado otorgaba el tráfico libre a Estados Unidos por la región donde se encuentran algunas poblaciones como Coatzacoalcos, Minatitlán y Acayucan en el estado de Veracruz, así como Salina Cruz, Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec, Unión Hidalgo y Ciudad Ixtepec en Oaxaca. A cambio, el gobierno mexicano recibiría un pago de $4 millones para financiar la lucha contra los conservadores, quienes pelearon representando los ideales del sector católico en la Guerra de Reforma. Sin embargo, el tratado no fue ratificado por el Congreso de Estados Unidos, por lo que nunca entró en vigor, aunque dicho país ofreció apoyo material al gobierno juarista, con lo que el Estado mexicano logró imponerse ante sus contrincantes. La muerte de Benito Juárez sucedió el 18 de julio de 1872, a sus 66 años de edad y fue un ataque al corazón lo que le causó la muerte. El entonces mandatario mexicano falleció, cerca de la medianoche, en una de las habitaciones de Palacio Nacional y es importante señalar que Juárez es el único presidente que ha muerto dentro del Palacio Nacional. Se veló su cuerpo en el Salón de Embajadores del mismo recinto presidencial, para posteriormente enterrar sus restos en el Panteón de San Fernando, en la Ciudad de México. Sin embargo, en 1880 el presidente Porfirio Díaz inauguró un mausoleo que se dedicó a la familia Juárez Meza. En este descansan los restos de su esposa Margarita Maza y 5 de sus 12 hijos. Ahora veamos las grandes mentiras alrededor de Juárez. A Benito Juárez le crearon el mito del indio que llegó a ser presidente y con esto ser una inspiración para niños y adolescentes y crear en los mexicanos un sentimiento patriótico. Juárez es recordado como el presidente que expulsó a los franceses de México y mandó a fusilar a Maximiliano de Habsburgo, y todo esto a favor del pueblo y los indígenas, que eran oprimidos. Bueno, la verdad es que Juárez fue un hombre que sirvió a las élites masónicas antes que a la población indígena de la cual incluso renegaba, todo esto para alcanzar sus objetivos de aceptación y poder, porque mentalmente se sentía inferior con respecto a las personas que servía. Una de las tantas peleas entre juaristas y los que no lo son, y que pasa el tiempo y sigue vigente es la forma en que Juárez ejercía el poder. Es sabido que era prepotente y autoritario, siempre en busca de sus intereses, como por ejemplo en 1847, cuando los pobladores de Juchitán protestaron contra el gobierno por un yacimiento de sal, que habían encontrado y se los querían quitar, y lo que hizo Juárez, defensor del pueblo, fue que apoyó al juez que dijo en la resolución que ese yacimiento no les pertenecía. El pueblo se levantó y protestó contra esa resolución y Benito Juárez fue acusado de incendiar hogares de los indígenas para frenar la protesta. Hay gente aún orgullosa de su benemérito, que sigue aplaudiendo las leyes de reforma, que dicho sea de paso, él no las escribió en su totalidad, porque todo lo que hacía lo hacía a medias, pero sí plantó su idea, la cual ayudaba a las élites a retomar el control del territorio nacional. De hecho, las llamadas leyes de reforma de corte liberal no solo quitó propiedades de la Iglesia y fueron la base para un Estado laico, sino que también esas leyes fueron la vía para despojar a los pueblos indígenas de sus tierras. Muchas comunidades perdieron sus propiedades por medio de la desamortización, que es la expropiación de tierras que en general pertenecían a las llamadas manos muertas, que no era otra cosa más que el clero y las órdenes religiosas, y no las recuperarían hasta con el gobierno de Cárdenas.
Además, cuando la agitación social explotó y los indígenas dijeron basta, la represión más inhumana fue siempre la herramienta preferida del gobierno liderado por Juárez. Como cuando en la matanza en Bacum de febrero de 1868, más de 500 indios defendiendo sus tierras, fueron encerrados por el ejército en una iglesia y luego el edificio fue destruido e incendiado a cañonazos, y la mayoría de los indígenas ya desarmados murieron calcinados. Para que luego las tierras fueran repartidas entre los amigos de Benito Juárez que estaban en el gabinete presidencial. Así que hasta aquí, está claro que Benito Juárez servía solo a sus propios intereses y nada le interesaba el ayudar al pueblo. Antonio López de Santa Anna fue acusado como vendepatrias, pero lo que no te cuentan es que Juárez ofreció ceder territorio mexicano al gobierno de Estados Unidos, con el fin de que lo reconocieran como presidente y que le dieran apoyo para vencer a sus enemigos. Así que el 14 de diciembre de 1859, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Robert McLean, y el reconocido político mexicano, Melchor Ocampo, autorizado por el mismísimo Benito Juárez, firmaron en el estado de Veracruz el llamado Tratado McLean-Ocampo. El acuerdo concedía el paso a perpetuidad de los estadounidenses por el Istmo de Tehuantepec, que es el área terrestre más angosta entre el Océano Pacífico y el Golfo de México. La firma de ese tratado otorgaba el tráfico libre a Estados Unidos por la región donde se encuentran algunas poblaciones como Coatzacoalcos, Minatitlán y Acayucan en el estado de Veracruz, así como Salina Cruz, Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec, Unión Hidalgo y Ciudad Ixtepec en Oaxaca. Así los norteamericanos tendrían libre acceso para que sus productos comerciales, militares y tropas pasaran por tierras mexicanas en la zona del Istmo y por todo el territorio que tuvieran que recorrer para entrar y salir de él. A cambio, el gobierno mexicano recibiría un pago de algo más de $4 millones para financiar la lucha contra los conservadores, fuertes rivales de Juárez, quienes pelearon representando los ideales del sector católico en la Guerra de Reforma. Sin embargo, el tratado no fue ratificado por el Senado de Estados Unidos, porque en aquellos años iniciaba la Guerra de Secesión, que era una pelea entre los estados del sur, llamados Confederados, y los estados del norte, que se hacían llamar la Unión, y fue por esto, por lo que el Senado consideró que de aceptar el tratado, se fortalecerían los estados separatistas del sur. Por lo que dicho tratado nunca entró en vigor, aunque Estados Unidos sí ofreció apoyo material al gobierno juarista, con lo que el Estado mexicano logró imponerse ante sus contrincantes. Por cierto, el tratado estuvo vigente hasta que llegó el presidente Lázaro Cárdenas, otra vez, quien logró su cancelación. Y por esta razón, Juárez no fue considerado por la historia de México como un vendepatrias, y no porque no lo fuera, sino por su buena suerte. En los últimos años se ha escuchado mucho sobre la austeridad en el gobierno, y como ejemplo ponen a Benito Juárez, pero la verdad es que además de ganar un buen salario, también tenía diversas propiedades y bienes de lujo. Pablo Magluf, quien es periodista, comentarista político, editor y escritor, fue quien dejó en evidencia el sueldo y las propiedades del antes presidente en el artículo llamado Juárez no era austero, donde deja ver muy en claro la gran vida del benemérito de las Américas. Dejo el link de su artículo en la descripción. En dicha redacción hace mención que según con los presupuestos de egresos oficiales de la época, Benito Juárez ganaba como presidente un sueldo de 30,000 pesos al año, el equivalente hoy a unos 12,700,000 pesos, o bien a 1,060,000 pesos mensuales, lo que ningún presidente después de él llegó a ganar. Pero su sueldo como presidente no era su única manera de ingresos, pues tenía acciones en la industria ferrocarrilera y en la minería. Además, era dueño de considerables propiedades como la de San Francisco, Portal de Mercaderes, y la de Tiburcio, que hoy es República de Uruguay, todas muy cerca de Palacio Nacional. Otra en la calle de Coronel, en Oaxaca, y una finca de su esposa Margarita Maza en San Cosme. Magluf, en el artículo escrito por él, hace una exhaustiva investigación y relaciona las propiedades con el precio de esa época, comparado con lo que sería ahora. Además nos dice que contaba con bienes como una calesa tirada por caballos, alhajas y piedras preciosas, muebles, menajes, espejos, candelabros, la espada de Maximiliano,
Por todo esto Juárez logró acumular en propiedades y otras pertenencias 151.233 pesos de la época, el equivalente a unos 64 millones de pesos de hoy. En su redacción, también explicó que uno podría imaginarse que por el momento que vivía México, los sueldos de los demás funcionarios probablemente serían modestos. Sin embargo, mencionó que también ganaban muy bien. Así que como se podrá ver, Juárez no era para nada austero, y él y su gabinete se servían con la cuchara grande de las arcas del Estado. El respeto al derecho ajeno es la paz. Esta fue la famosa frase que pronunció Juárez cuando entró triunfante a la Ciudad de México, tras la captura y el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, lo cual terminó en la derrota del Segundo Imperio Mexicano. En realidad este fue su discurso. Mexicanos, encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz. Bajo sus auspicios, será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de la República. Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. La frase, que ha sido citada miles de veces en todos estos años, hace énfasis en el respeto a lo individual y colectivo como una máxima universal. Algunos historiadores han señalado que la frase de Juárez es un plagio a un pasaje del libro del filósofo alemán Immanuel Kant, quien en su escrito La paz perpetua menciona: la injusticia cometida se ejerce únicamente en el sentido de que no respetan el concepto del derecho, único principio posible de la paz perpetua. Aunque en verdad, objetivamente no se puede decir que es un plagio la frase recitada por Juárez, en lo que se puede estar seguro, es que Melchor Ocampo, quien era un abogado liberal que apoyaba a Benito Juárez y apoyó en las leyes de reforma, estaba influenciado por las ideas del pensador alemán Immanuel Kant. Así que puede ser que fuera Melchor Ocampo quien escribió el discurso de Juárez, a lo que él sería el creador de la frase. Llegando a esta conclusión, debido que Benito Juárez no era muy inteligente que se diga. Según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, mejor conocido como el INEGI, existen en nuestro país 60.148 calles con el nombre de Benito Juárez, así como 8 municipios que llevan el nombre del benemérito. En Oaxaca está Chiquihuitlán de Benito Juárez, en Guerrero hay un municipio con el nombre de Benito Juárez, en Puebla se encuentra Tlacotepec de Benito Juárez, mientras que en Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave y Zacatecas también existe un municipio con el mismo nombre, así como la Ciudad de México cuenta con toda una delegación denominada Benito Juárez. En este capítulo conozcamos a Juárez y la masonería. De Benito Juárez es bien sabido que pertenecía a la masonería y con los años se convirtió en uno de sus máximos representantes a nivel nacional. Juárez se inició en la masonería del rito yorquino en Oaxaca, pero el rito que nos interesa ahora es el rito nacional mexicano, el cual se fundó en 1825 y el 15 de enero de 1847, 22 años después de haber sido creado, sería la rama masónica en la que se iniciaría Benito Juárez. Sin embargo, hay quienes afirman que es muy poco posible que Juárez haya recibido más allá del grado de aprendiz de masón, a causa de las actividades bélicas que provocaron sus constantes viajes por el país y el extranjero. Aunque esto último puede ser mentira, porque Juárez recibió diplomas de honor que le otorgaban otras ramas masónicas en el mundo, lo que deja como evidencia que una logia extranjera premió su carrera en la masonería, lo que podría objetar que Benito Juárez haya sido solo un aprendiz de masón. En el poder, Benito Juárez gobernó y actuó bajo el pensamiento masónico, que se hizo notar en las leyes de reforma, las cuales dieron de qué hablar a nivel internacional, y esta es la razón por la que Benito Juárez se volvió un líder masónico, porque como lo hemos comentado en otras ocasiones, estas leyes dejaron mucho dinero en las arcas de los masones. Las leyes de reforma no solo fueron la base para un Estado laico, por lo que pelea tanto la masonería, también fueron la vía para el despojo de las tierras de los indígenas. Se promulgó la subordinación total de la Iglesia al Estado, despojándola de sus bienes violentamente. Con la ayuda de las logias masónicas, fue que pudo hacer lo que hizo y no para bien. Con este apoyo Juárez en sus 3 elecciones fue acusado por adversarios y por hacer fraude, ya que usó votos fantasma, es decir, que incluso personas muertas votaban por él y al final no pasó nada. Se le ha glorificado por su gran apego a la legalidad,
Sin embargo, permaneció casi 15 años en el poder sin que una vez la nación lo eligiera como presidente. Y por último, Benito Juárez instaló el clientelismo en México, que es la tendencia a favorecer, sin justificación, a determinadas personas, organizaciones o partidos políticos para lograr su apoyo. Y ya sabemos quiénes salieron ganando. Esta vez fue otra ocasión en que la masonería tuviera un papel importante en la historia de México. Y como estos personajes y la influencia de la masonería en la vida política del país, podemos citar muchos más, pero el video quedaría de 2 horas. No olvides darle like y compartir con tus amigos y redes sociales para que más personas conozcan lo que no te cuentan en la escuela. Estoy seguro que has escuchado hasta el cansancio la buena persona que fue Benito Juárez, pero también estoy seguro que no has oído hablar nada sobre su descendencia, muy en especial, del hijo incómodo Benito Juárez Maza. Y esto es porque no quieren que sepas de él. Por esta razón me di a la tarea de investigar para realizar este video, y esto fue lo que encontré sobre todas las mentiras y verdades a medias de Benito Juárez y familia. Las fuentes las dejo abajo en la descripción. Iniciemos. Primer episodio. Las grandes traiciones del padre, Benito Juárez García. Traicionó a la iglesia, que lo hizo lo que fue. Como sabemos, nació siendo humilde, pero gracias al fraile don Antonio Salanueva, el cual le da la oportunidad de ir a la escuela católica, fue que pudo salir de la miseria y lo educó según las costumbres de aquel tiempo, enseñándole latín, comer en la mesa y con cubiertos, vestir de traje y hablar correctamente. Así que la iglesia le dio educación y le ayudó a convertirse en uno de los abogados más conocidos de Oaxaca. Sin embargo, debido a la influencia de los maestros masones que daban clases en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, más tarde adoptó una postura totalmente cruel hacia ella, convirtiéndose en el más implacable perseguidor de aquella institución. Nunca estuvo orgulloso de su origen indígena. Muchas comunidades autóctonas se opusieron a su proyecto de nación y entonces Juárez comenzó una seria represión en contra de su gente. El presidente que nació siendo uno de ellos, olvidó sus raíces indígenas. Benito jamás demostró orgullo de su origen indígena, al contrario, sus acciones revelaban que se sentía avergonzado, pues por desgracia atacó y olvidó varias veces a toda su descendencia, junto con su gabinete, que dicho sea de paso, eran todos de orígenes caucásicos. Sus propuestas de igualdad para los mexicanos no incluían a los indígenas porque ellos no eran mexicanos según su gobierno. Su presidencia se dio gracias a fraudes electorales, nunca fue querido, ni elegido por el pueblo y mandó a matar a sus enemigos impunemente. Un ejemplo de esto, y algo que estoy seguro que no sabes, porque lo han escondido hasta casi borrarlo de la historia, es que en la época del presidente Benito Juárez se cometió un acto excesivamente cruel, en donde cientos de cuerpos sin vida quedaron esparcidos en el viejo templo de Santa Rosa de Lima en Bacum, lugar que fue testigo de uno de los actos más atroces, sangrientos e inhumanos de la guerra entre yaquis y el gobierno de México. En 1868, el ejército mexicano con mentiras encerró a más de 100 yaquis, en donde se les disparó, y después prender fuego a la iglesia, causando una dolorosa muerte a niños, mujeres, hombres y ancianos, la mayoría inocentes. Todo inició en 1867, cuando Ignacio Gómez del Campo, un hacendado acaudalado, solicitó concesiones para colonizar varias hectáreas de tierras que pertenecían desde hace mucho tiempo al pueblo yaqui, y gracias a la administración de Juárez, un año más tarde obtuvo la autorización de hacerse de las tierras gracias a las leyes de reforma. Los habitantes del pueblo pelearon con gran valentía, haciendo que Gómez del Campo no pudiera entrar a apropiarse de los terrenos. El hacendado pidió ayuda al presidente y a las fuerzas militares, entonces los soldados llegaron al lugar y tuvieron un enfrentamiento, en donde murieron 33 indígenas que huían entre el monte, y lograron capturar con vida a otros 30 habitantes de Cocorit. Dieron aviso a la presidencia y el mismo Benito Juárez convocó a los yaquis de esa región para acordar llegar a un acuerdo, prometiendo regresar sus tierras, pero obviamente todo era una trampa. Fue entonces que 600 personas viajaron hasta la cabecera municipal de Bacum, lugar donde se encontraba el ejército mexicano con sus prisioneros. Los indígenas llegaron en son de paz con el coronel Próspero Salazar Bustamante, que estaba a cargo, y a quien pidieron la liberación de los detenidos.
El coronel les dijo que entregaran sus armas como un acto de buena fe, a lo que los yaquis obedecieron, pero inmediatamente el ejército mandado por Juárez amarraron de manos a 10 líderes de la comunidad y les quitaron la vida a balazos. Las familias que aún seguían con vida fueron encerrados en la parroquia, le prendieron fuego y desde afuera, los militares comenzaron a dispararles, sin importar que se encontraban niños, mujeres y ancianos. La información fue reportada directamente al presidente y la respuesta de Juárez fue sumamente fría y cortante. En una nota firmada por él, señaló que recomendaría el pago de daños y nada más. Este acto tan vil y despiadado fue debido a las intenciones que desde siempre ha tenido el gobierno mexicano de apoderarse del territorio yaqui y sus recursos naturales, y Juárez era uno de ellos. Esta es una sola muestra de cómo Benito Juárez quitaba las tierras a las comunidades más pobres de México, convirtiéndolo en un tirano, mostrando su lado más oscuro, que no se encuentra en los libros de texto. No quería a México como nos han hecho creer. Durante su mandato, autorizó una serie de tratados que acababan la soberanía del país en beneficio de Estados Unidos, todo para conseguir el apoyo económico de aquel país, para seguir en el poder. Justo Sierra, un escritor, historiador, periodista, político mexicano, los declaró un crimen político. Así que me di a la tarea de investigar, y estos son los tratados y acuerdos en donde quiso vender al país en múltiples ocasiones. Acta notarial de 1857. Juárez era gobernador al momento de firmar este documento, donde se procuraba crear una ciudad que se llamara Comonfort, cerca de La Ventosa, en el estado de Oaxaca, la cual estaría ocupada en su totalidad por ciudadanos estadounidenses, cuya verdadera misión que se omitió en el acuerdo era apoderarse de toda la parte del istmo de Tehuantepec, con el fin de que el gobierno norteamericano pudiera más tarde construir para su beneficio un canal interoceánico en la zona. Plan de José María Mata de 1859. En este gran plan, los Estados Unidos darían 10 millones de pesos en bonos al gobierno de Juárez, generando un interés anual del 5%. Pero para esto, México tendría que hipotecar el territorio de Baja California como garantía de pago, y si a los 6 años el gobierno mexicano no hubiese pagado el préstamo, los vecinos del norte tendrían el derecho de entrar inmediatamente y tomar posesión del territorio hipotecado, convirtiéndose en propietario de cualquier negocio o empresa que México tuviera en esas tierras. Bases protocolarias de 1859. Estas bases proponían transferir la soberanía de la península de Baja California a los Estados Unidos, con lo que el gobierno de Juárez se llevaría un préstamo que sería determinado más adelante entre ambas partes. Y si fuera poco, podrían construir vías ferroviarias, concediéndole el derecho de paso a perpetuidad desde El Paso, Texas, al puerto de Guaymas en Sonora y desde el Río Grande hasta Mazatlán. Además, se concederían las tierras que se encontraban a todo lo largo de estas vías, por ambos lados, y si se necesitaba, tenían derecho de proteger dichos territorios con pelotones militares estadounidenses. Asimismo, se estipula que una parte de los fondos que México recibiría como pago serían retenidos por Estados Unidos, con la finalidad de exigir a Juárez el pago de la deuda con los intereses acordados. Ya sabían que el benemérito era mala paga. Circular Melchor Ocampo del 6 de abril de 1859. Este documento es en donde Benito Juárez en verdad considera vender los estados de San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila, Durango, Sinaloa, Chihuahua, Sonora y Baja California al gobierno estadounidense, todo con el fin de tener dinero para financiar su guerra de reforma. Tratado Corwin Doblado de 1862. Es un acuerdo entre Thomas Corwin y Manuel Doblado, en donde el gobierno corrupto de Benito pretende pedir prestados 11 millones de pesos al país vecino del norte, dejando como hipoteca los territorios de Chihuahua, Sonora, Sinaloa y la península de Baja California. Tratado Iglesias-Lecce del 13 de marzo de 1864. A través de este contrato se da permiso al gobierno norteamericano para colonizar los terrenos baldíos de la península de Baja California, quienes además contarían con los beneficios de elegir libremente a sus autoridades. Las familias gozarían de libertad de cultos y de las garantías constitucionales, se les consideraría como mexicanos por nacimiento, estarían exceptuados del servicio en el Ejército Nacional pero servirían en la Guardia Nacional.
A cambio el gobierno mexicano recibiría 100,000 pesos. Tratado Corlís-Carvajal de 1865. En este convenio, Juárez da la orden a José María Carvajal que solicite un préstamo de 30 millones, poniendo en hipoteca a los estados de San Luis Potosí y Tamaulipas, prometiéndose a pagar un total de 55 millones de pesos al final. Y todavía, México debía aceptar la venta de 20,000 kilómetros cuadrados a $1 por acre para todo ciudadano norteamericano que quisiera comprar. Para ver la magnitud de este tratado tan vil, estamos hablando que esa extensión de terreno es casi igual al del estado de Hidalgo. El día que Matías Romero y Manuel Doblado aconsejaron a Benito Juárez que vendiera Baja California, el ministro del presidente Juárez en Washington le da el inteligente consejo de que venda la península de Baja California y una parte del estado de Sonora y así ganarse el favor de los Estados Unidos, de no reconocer el gobierno de Maximiliano. Todo esto porque Benito quería seguir gobernando. Tratado Maclane-Ocampo de 1859. La firma del Tratado Maclane-Ocampo es uno de los convenios más polémicos del mandato de Benito Juárez. Esto es porque casi nadie conoce los otros casos que ya vimos. Oficialmente se llamó Tránsito y Comercio y fue firmado por el gobierno liberal juarista y Estados Unidos, en el puerto de Veracruz, el 15 de diciembre de 1859. En el tratado se vendía a perpetuidad el derecho de libre tránsito del Istmo de Tehuantepec a los norteamericanos, por la cantidad de $4 millones. La ruta iba desde Coatzacoalcos, Veracruz, hasta Tehuantepec en Oaxaca. Además incluía la responsabilidad de México de otorgar protección militar a las personas extranjeras que transitaran por México, el derecho de tránsito a perpetuidad desde Guaymas, Sonora, hasta Nogales y la libertad de tránsito entre cualquier punto entre Matamoros y Mazatlán. Por suerte, los estadounidenses entraron en una guerra de secesión y ya no se firmó este tratado. Con el paso del tiempo y a conveniencia, a Benito Juárez se le ha colgado varios sucesos importantes que él nunca realizó. Por ejemplo, las leyes de reforma, en realidad, fueron escritas en septiembre de 1835, por Valentín Gómez Farías, quien fuera un político mexicano que se desempeñó como presidente de México. Y la separación de la Iglesia y del Estado fue hecha por Ignacio Comonfort y Lerdo de Tejada. Así es como esta primera mentira ha cambiado el rumbo de la historia del país y el pensar de los mexicanos, al presentar a Benito Juárez como un ángel de la misericordia, tanto en libros de textos, como en presentaciones oficiales del gobierno. Segundo episodio. El hijo incómodo, Benito Juárez Maza. Durante la historia, muchos hijos y parientes incómodos de presidentes han estado en el foco de atención por su conducta y acciones poco éticas, pero hubo uno que se distinguió sobre todos los demás, aunque en estos días ya nadie lo recuerde muy convenientemente. Y me refiero a Benito Juárez Maza, el hijo del benemérito de las Américas. Veamos entonces, quién era el hijo incómodo de Benito Juárez. En 1843 Juárez se casó con Margarita Maza, con quien tuvo 12 hijos, sin embargo 3 niñas y 2 niños fallecieron cuando eran pequeños. Benito hijo nació el 29 de octubre de 1852, le tocó la suerte de ser el único hijo varón del matrimonio Juárez Maza que sobrevivió a la niñez, cosa que no lograron sus hermanos José María, al cual le decían Pepito, que falleció a los 8 años, y según algunos historiadores, fue el hijo más querido de Juárez, a quien describía como un niño muy inteligente y de buenos sentimientos, y Antonio, que solo llegó a 1 año de edad, ambos fallecieron de pulmonía fulminante. Maza fue un junior, como los que podemos ver ahora, sin oficio ni beneficio, quiso seguir los pasos de su papá, así que inició la carrera de leyes en la Escuela Nacional Preparatoria, pero cuando Benito padre muere, fue el pretexto necesario para renunciar a sus estudios, por lo cual nunca terminó la carrera. Así que no le quedó otra, más que aprovecharse del nombre del padre para sobrevivir, pues nunca le fue bien en la vida, ni en los negocios y tampoco tuvo descendencia. Como sabemos, la situación económica de sus padres era buena, llegó a tener el equivalente a $3 millones de hoy, pero Beno, como le llamaban, lo despilfarraba todo, siempre vivió endeudado, empeñando muebles y documentos que había heredado en el Monte de Piedad. Un dato que pocos te cuentan es que fue Porfirio Díaz quien dio el dinero para rescatar lo que fue empeñado y lo envió al Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología.
Además vivía prestando dinero a amigos y familiares que nunca pagó, dejando a su viuda con deudas. Es considerado por varios como una persona prescindible, frívolo y hasta inepto que no supo gobernar Oaxaca, siendo el responsable de endeudar al Estado como ninguna otra entidad mexicana. Quienes llegaron a conocerlo decían que era una persona agradable, pero tenía sus ratos de ira, lo que lo llevaban muchas veces a pelear para defender la memoria de su padre, pero sobre todo era un hombre que vivía de las apariencias, alguien que no tenía una profesión y vivía de sus influencias políticas. No se llevaba bien con el resto de la familia Juárez, los cuales llevaban una vida cómoda, pero modesta, y prefirió vivir junto a su esposa una vida de lujos. Como dijimos antes, normalmente estaba endeudado, debiendo mucho dinero, pero el apellido siempre lo rescataba de caer en prisión. Es más, la misma prensa mexicana lo atacaba porque lo consideraban un junior, un despilfarrador sin ningún talento. Maza gozó de una vida llena de privilegios, no solo en lo económico, sino también de sus relaciones con el poder, siendo Porfirio Díaz, presidente de México en ese entonces, quien lo abrigó y le dio un buen trato, a pesar de que Benito Juárez García y Díaz habían sido adversarios políticos durante mucho tiempo. Consiguió gracias a la memoria de su padre recibir una pensión anual otorgada por el Congreso de la Unión, pero la realidad es que utilizaba el recuerdo del benemérito y el respaldo de Porfirio para hacer negocios con la élite política y empresarial. Entonces comenzó a realizar compraventas de terrenos que eran claramente ilegales con la ayuda de gente del gobierno y aún así fracasó en la mayoría de transacciones. Todo esto llegó a oídos de Díaz, por lo que el general empezó a desconfiar, tanto así, que no lo ayudó para que fuera gobernador de Oaxaca y cuando tuvo la oportunidad lo envió lejos como diplomático a Italia, Francia, Alemania y Estados Unidos. Hay que decir que Juárez Maza tampoco realizó un buen papel como diplomático, pero aprovechó sus estadías en el extranjero para hacer más negocios turbios, y en esos viajes, cuando se encontraba en Francia conoció a María Clerian, quien fue su esposa, casándose en 1888, pero nunca tuvieron hijos. Necesitado de dinero, quiso ser vicepresidente de México, pero Díaz tampoco lo apoyó. La relación de amistad y confianza ya estaba muy desgastada y fue la militancia de Beno en el Partido Liberal y su gran cercanía a Bernardo Reyes que lo separaron por completo del régimen porfiriano. Este rompimiento se dejaría ver claramente cuando Maza, por enésima vez, quiso ser gobernador de Oaxaca y no fue el candidato por parte de don Porfirio, sino que se lanzó por cuenta propia desde el Partido Liberal, y era obvio que esto lo llevaría a perder la gubernatura frente a su rival Emilio Pimentel, que fue un gobernador culto y trabajador, lo contrario de Benito, ejerciendo el mando desde el 1 de diciembre de 1902 al 4 de mayo de 1911. Años después, ya con Díaz fuera del país, cuando se exilió en Francia tras el inicio de la Revolución Mexicana, Maza lograría llegar a ser gobernador de Oaxaca, como lo hizo alguna vez su papá. Su mandato duró desde el 23 de septiembre de 1911 al 20 de abril de 1912. Benito hijo y su Partido Liberal dieron un gran golpe a Pimentel, que había quedado solo, sin don Porfirio, haciendo creer a los oaxaqueños que el entonces gobernador había administrado mal los recursos y que los electores merecían un nuevo candidato en 1910. Un dato es que Juárez Jr. no fue la primera elección del Partido Liberal, estuvieron en la mira varios políticos de renombre, pero se les consideraba impopulares en extremo, ya que habían ocupado cargos durante el porfiriato, y los liberales querían anotar puntos con las clases más bajas. Y es por eso que nombraron a un candidato para gobernador que tuviera el apoyo popular, aprovechándose del apellido Juárez. La campaña de Beno pagó a importantes periodistas locales para difamar a Emilio Pimentel, que expusieran en los diarios una supuesta corrupción en el gobierno pimentelista. Hasta incluso un periodista llegó a acusar al gobernador de llevar una vida sexual inmoral. Por todos estos actos sucios de la política, fue que Benito Juárez Maza llegó al poder del estado de Oaxaca. Pero, durante su breve periodo lo acusaron de oprimir a cualquier oaxaqueño que estuviera en contra de sus medidas represoras y llevó al estado a la quiebra económica. Por lo que no pudo soportar la presión y finalmente murió de un infarto a los 59 años de edad, trasladando sus restos al Panteón Francés de la Ciudad de México.
El presidente Madero y muchos masones acudieron al funeral y le dieron a su viuda una pensión anual de 3,000 pesos que cobró hasta su muerte en 1930, gracias al esfuerzo del trabajo de todos los mexicanos que pagaban impuestos. Beno también incursionó en la masonería como su papá. Aunque era masón, no era la misma masonería de Benito padre. Para ponerlos en contexto, es sabido por todos que la masonería en México es difícil estudiarla debido a que no prestan los archivos de las logias, es más, ni siquiera sabemos si existen. Pero en 2006, en la ceremonia del natalicio de Benito Juárez, se quiso hacer una exposición a la vida de su hijo, y al buscar material se encontró un archivo de Juárez Maza que consta de más de 2,000 documentos y fotografías, cuyo acervo fue heredado a los descendientes del hermano de su esposa francesa, María Clerian, ya que la pareja no tuvo hijos, por eso fue complicado la localización de estos papeles. En ese archivo se afirma que Maza intentó crear su propio rito para tener más poder dentro de la hermandad, y logró reunir una serie de pequeñas logias en la Ciudad de México, para más tarde crear una agencia en la que realizó negocios sucios con estos. Aquí nos damos cuenta que la masonería sigue apareciendo y chupando de la historia del país. Igual con el tiempo se han encontrado un par de documentos, uno en el que se le da el nombramiento a grado 13 y otro que le da el grado 32, lo raro es que ambos son del mismo día, 16 de abril de 1893. Pero es sabido que el ascenso en una logia no es de inmediato, lo cual puede significar dos cosas, que su nombre influía en ciertos aspectos o que esos nombramientos eran apócrifos. Al final, Benito Juárez Maza alcanzó la fama y fue importante solo por el hecho de ser el único hijo varón del benemérito, no tuvo para nada una gran carrera política, ni empresarial ni diplomática. Simplemente supo aprovechar el recuerdo de su padre para hacer negocios con políticos y masones corruptos y así vivir cómodamente. Así como Beno, otros descendientes de presidentes han tenido vidas similares, claro que no en todos los casos. Pero se puede decir que ser parte de una familia presidencial termina a fuerza vinculándolos con la casta política y empresarial de este país. Y si no se tiene la capacidad y el temperamento necesarios, es casi seguro que terminen volviéndose juniors que solo vivirán por el nombre y apellido de su padre, convirtiéndose en los hijos incómodos. Tercer episodio. La masonería, el negocio de la familia Juárez. De Benito Juárez es bien sabido que pertenecía a la masonería y con los años se convirtió en uno de sus máximos representantes a nivel nacional. Juárez se inició en la masonería del rito yorquino en Oaxaca, pero el rito que nos interesa ahora es el rito nacional mexicano, el cual se fundó en 1825 y el 15 de enero de 1847, 22 años después de haber sido creado. Sería la rama masónica en la que se iniciaría Benito Juárez. Sin embargo, hay quienes afirman que es muy poco posible que Juárez haya recibido más allá del grado de aprendiz de masón, a causa de las actividades bélicas que provocaron sus constantes viajes por el país y el extranjero. Aunque esto último puede ser mentira, porque Juárez recibió diplomas de honor que le otorgaban otras ramas masónicas en el mundo, lo que deja como evidencia que una logia extranjera premió su carrera en la masonería. Lo que podría objetar que Benito Juárez haya sido solo un aprendiz de masón. En el poder, Benito Juárez gobernó y actuó bajo el pensamiento masónico, que se hizo notar en las leyes de reforma, las cuales dieron de qué hablar a nivel internacional, y esta es la razón por la que Benito Juárez se volvió un líder masónico, porque como lo hemos comentado en otras ocasiones, estas leyes dejaron mucho dinero en las arcas de los masones. Las leyes de reforma no solo fueron la base para un Estado laico, por lo que pelea tanto la masonería, también fueron la vía para el despojo de las tierras de los indígenas. Se promulgó la subordinación total de la Iglesia al Estado, despojándola de sus bienes violentamente. Con la ayuda de las logias masónicas, fue que pudo hacer lo que hizo y no para bien. Con este apoyo, Juárez en sus 3 elecciones fue acusado por adversarios y por hacer fraude, ya que usó votos fantasma, es decir, que incluso personas muertas votaban por él y al final no pasó nada. Se le ha glorificado por su gran apego a la legalidad, sin embargo permaneció casi 15 años en el poder sin que una vez la nación lo eligiera como presidente. Y por último, Benito Juárez instaló el clientelismo en México, que es la tendencia a favorecer, sin justificación, a determinadas personas, organizaciones o partidos políticos para lograr su apoyo. Y ya sabemos quiénes salieron ganando.
Esta vez fue otra ocasión en que la masonería tuviera un papel importante en la historia de México. Y como estos personajes y la influencia de la masonería en la vida política del país, podemos citar muchos más, pero el video quedaría de 2 horas. Cuarto episodio. Angina de pecho o envenenamiento, la muerte de Juárez. El 18 de julio de 1872 fallece a los 66 años Benito Juárez, el entonces presidente de México, siendo el único mandatario que ha fallecido en una de las habitaciones dentro de Palacio Nacional. Así es, solo muerto lo pudieron sacar de la silla presidencial. La causa de muerte que se dio a conocer en ese momento fue que el benemérito de las Américas fue víctima de una angina de pecho. Con el pasar de los años, se empezó a hablar de que fue envenenado por rencores políticos, otros dicen que fueron los masones, luego de que Benito Juárez los traicionara. Sin embargo, hay personas que aseguran que una mujer desesperada y dolida, y con conocimientos en hierbas, había perdido al hombre que amaba, y ella pudo ser quien habría acabado con la vida de Juárez. Su nombre era Leonarda, pero era mejor conocida como la Carambada. Lo que se lee es que Leonarda fue acompañante de Carlota y Maximiliano cuando estuvieron en el poder. Maximiliano se enamoró de ella, pero Leonarda lo rechazó, alegando que se había convertido en gran amiga de la emperatriz y no podía traicionarla de esa manera, aunque la realidad era que estaba perdidamente enamorada de José Joaquín Ortiz, un capitán del ejército monárquico. Otros dicen que era una famosa asaltante, quien después de realizar sus robos vestida de hombre, se desabrochaba la camisa para que sus víctimas vieran que era una mujer quien los había asaltado, mientras ella se reía. En lo que las dos teorías coinciden es que estaba enamorada del capitán, el cual se refugió en Querétaro cuando la monarquía estaba cayendo, y allí José Joaquín fue tomado prisionero y condenado a morir fusilado. La Carambada acudió a todas las autoridades, incluyendo a Benito Juárez, para que se le perdonara la vida, pero el presidente hizo caso omiso y ante la negativa del perdón, la mujer juró que se vengaría del benemérito por no haber escuchado su petición de salvar al hombre que ella amaba y desde entonces se dedicó a buscar la 21illa, la hierba con la que supuestamente envenenó a Juárez. Un par de años después, la Carambada conocería al político y poeta Guillermo Prieto, quien la invitó a una cena con Sebastián Lerdo de Tejada, quien era presidente de la Suprema Corte y sucesor de la presidencia, si en algún caso faltara el presidente. A la hora de la cena, al tocarle un asiento junto a Juárez, en un descuido, la Carambada aprovechó para echarle en su bebida un par de gotas que contenían savia de veintiunilla, nuez vómica y algo que una curandera, quien le preparó el brebaje, llamó sanguaza de escorpión. Se rumora que Lerdo de Tejada se da cuenta, pero solo le sonrió a la asesina cuando vio lo que había hecho, haciéndose su cómplice. 21 días después, Benito Juárez falleció, la mujer tomó venganza y Sebastián Lerdo de Tejada se convirtió en el nuevo presidente de la República. Entre los muchos artículos de periódicos de esa época sobre la muerte de Juárez, se leían cosas sobre la calidad del embalsamamiento que presentaba el cuerpo. Algunos escribieron de que los rasgos del presidente se veían alterados, llegando a la conclusión que el veneno le causó tal dolor que sus facciones no eran las mismas. Con el pasar de los años, Leonarda fue fusilada a la edad de 86 años. Cuentan que mientras las monjas del sanatorio limpiaban el cuerpo de la Carambada para la autopsia, descubrieron que estaba viva, y fue entonces que pidió hablar con un cura para contarle lo que había hecho con Benito Juárez. Este acontecimiento fue escondido durante mucho tiempo, hasta que se convirtió en un mito de la historia de México. Ahora, la historia oficial, gracias a la revista de la Facultad de Medicina de la UNAM, es que Juárez había presentado problemas graves de salud con antelación. Por ejemplo, en 1870 comenzó a sentirse mal, sufrió depresión baja y tuvo dificultades para respirar, diagnosticándole parálisis del gran simpático. Una semana más tarde, los síntomas volvieron a aparecer, de manera más leve y se controló enseguida, a lo que Benito Juárez decidió seguir realizando sus labores cotidianas y su estilo de vida habitual. El problema en realidad empeora cuando en enero de 1871 se muere su esposa Margarita Maza, lo cual le dejaría un vacío muy grande para toda su vida y pronto su salud emocional decayó notablemente. Por tal motivo, el 20 de marzo de 1872 tuvo una recaída, a lo que el médico que lo atendió dijo que había sido una angina de pecho. Pudieron estabilizarlo,
pero 4 meses después, regresarían las molestias que serían atendidas de inmediato. Es importante recalcar que el hombre a cargo de la salud del presidente era Ignacio Alvarado, quien había sido el médico particular de Juárez desde hace muchos años, por lo cual había una gran amistad entre ellos. Alvarado relató que aquel 18 de julio, Benito Juárez sufrió un calambre en el corazón que lo tiró al suelo, y para combatir los penetrantes dolores en el pecho, le aplicaron el remedio de echar agua hirviendo sobre su corazón que le ocasionaron incluso la aparición de ampollas, a lo que Benito le dijo al doctor: «Me está usted quemando». Hay que explicar que esta medida terapéutica, que actualmente se consideraría hasta salvaje, se aplicaba en la desesperación de estimular al corazón, echando agua hirviendo en el pecho. Juárez tuvo una mejoría que le duró solo 2 horas, ya que le dio otro dolor, pero mucho más fuerte. El médico volvió a tirarle agua hirviendo, pero esta vez no pudo salvarlo. Y como contamos en un inicio, comenzaron a correr los rumores de que Benito Juárez había sido envenenado, por lo que su acta de defunción tuvo que ser enseñada a los medios y a la gente, y se encontraba respaldado por las firmas de sus amigos Gabino Barreda, Rafael Lucio Díez y el doctor Ignacio Alvarado. Ellos dieron fe de que la causa de muerte del presidente había sido una neurosis del gran simpático, a lo que posteriormente se le conoció como el infarto al miocardio o lo que es lo mismo un ataque cardíaco. El propio médico escribió el libro La muerte de Juárez, en donde relata lo anterior. Y hace no muchos años, el Registro Civil de la Ciudad de México hizo públicas las fotografías de su acta de defunción. Su nombre completo era Leonarda Emilia Martínez, quien nació en un pequeño pueblo de indios en Querétaro conocido como La Punta. Varias fuentes afirman lo que ya habíamos descrito anteriormente, que era dama de compañía de Carlota de Habsburgo durante el Imperio, y fue entonces cuando Leonarda queda perdidamente enamorada de un soldado imperialista, de nombre José Joaquín, quien fue hecho prisionero a la caída del Imperio, donde Maximiliano sería fusilado en compañía de Miramón y Mejía. Al enterarse de que su amado sería pasado por las armas, buscó entrevistarse con Benito Cenea, gobernador de Querétaro, y con el propio presidente Benito Juárez para que le perdonara la vida a José Joaquín. Sin embargo, su petición fue rechazada. Ante este hecho donde su amado perdió la vida, juró venganza, por lo que se convirtió en bandolera. Desde ese momento se dedicó a robar y repartir el botín con los pobres de la ciudad de Querétaro y sus alrededores, teniendo como guarida principal las grutas de los Socavones, ubicados actualmente en la cabecera municipal del Marqués, uno de los municipios que forman parte de la actual zona metropolitana de Querétaro. Así como dio muerte a Juárez, dentro de algunos de los actos vandálicos y formando parte de su venganza, igualmente quitó la vida al entonces gobernador de Querétaro don Benito Cenea, aunque esto nunca ha sido confirmado, pero lo cierto es que la carambada tuvo un contacto con Cenea 21 días antes de su muerte. Hay que decir que todo esto no ha sido confirmado, por lo que se debe tomar como una leyenda de la historia mexicana. La Asclepias curasabica o veintiunilla, también conocida como flor de culebra, pedo de culebra o veneno rojo, es una planta que es común encontrar en la maleza en zonas en donde hay mucha humedad. Se encuentra largamente distribuida por toda la República Mexicana. En México, la veintiunilla se puede encontrar en Puebla, Chiapas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. Esta planta se utiliza mayormente por sus efectos medicinales, pero se dice que si se utiliza de cierta manera puede ser tóxica y llegaría a ocasionar problemas cardíacos que acabarían con la vida de quien la beba. El curioso nombre de veintiunilla se debe a que después de que se toma la savia de la planta, pasan 21 días antes hasta que hace efecto y provoca la muerte. Como hemos visto aquí, uno de los mitos más cercanos con esta planta es que se relaciona con el fallecimiento de Benito Juárez. No olvides suscribirte y dejar tu like, así como compartir el video en tus redes sociales, con tus amigos y conocidos. Nos ayudas mucho para llegar a más personas, ya que a veces este tipo de información no lo recomienda mucho el algoritmo de YouTube. Esto fue lo que no te cuentan en la escuela.